Hola, les damos la bienvenida a Arquitecto, un punto de encuentro e intercambio de experiencias sobre el quehacer de la arquitectura, de la ciudad, el diseño, la cultura y el arte en general en la República Dominicana. Soy Carmen Ortega González y en este episodio vamos a hablar del arte y de su capacidad para inspirar cambios y para transformar no solo espacios, sino también comunidades y personas. Como coanfitriona, me acompaña Elia Mariel Martínez, que es arquitecta con especialidad en turismo y desarrollo sostenible y quien forma parte del Comité de Arquitectos desde el 2012. La labor de Elia se caracteriza sobre todo por una marcada sensibilidad hacia el paisaje, especialmente hacia las playas. Elia hoy nos trae unos invitados muy especiales. Les invito a quedarse hasta el final para enterarse lo que tienen que contarnos. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por ¿verdad? Acogernos en este espacio. Hoy vamos a conversar con los protagonistas de uno de los proyectos que yo tuve el lujo de acompañar en el año 2009. Con nosotros está parte del colectivo Boa Mistura. Boa Mistura es un equipo multidisciplinar que tiene sus bases en el graffiti, tal como ellos se describen. Nacen en el 2001 en Madrid. Y desarrollan sus actividades principalmente en el espacio público y muy especialmente vinculando el arte a las personas. Tenemos con nosotros del equipo a Javier Serrano Guerra, que es arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Alcalá de Henares y especializado en paisaje por la Universidad de Valencia. Y tenemos también a Pablo Apuro, que es ilustrador y licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Así que a todos los que nos están escuchando, quédense hasta el final para descubrir lo que nos traen Javi y Puro en esta conversación el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Javi y Puro nos acompañan hoy como parte de un recorrido que están haciendo en República Dominicana actualmente, y ayer tuvimos la oportunidad de apreciar en la Cinemateca Dominicana el documental Crossroads, el viaje circular de Boa Mistura. Es una pieza audiovisual muy reconocida que a mí personalmente me encanta y resume algunas de las experiencias del colectivo. Es para mí sumamente especial porque resume las experiencias que tuvieron en el 2009 cuando estuvieron en la República Dominicana trabajando en Montecristi, en Samaná, y presenta específicamente el proyecto de Montecristi, donde pintaron yolas de una comunidad de pescadores en Pepillo Salcedo. Yo quiero empezar por ahí, ¿verdad, Javi y Puro? Cuéntenos un poco sobre los detalles del documental en general y las experiencias que recogen en ello. Bueno, el documental realmente es un proyecto. Para nosotros lo hemos entendido siempre como un proyecto que lleva sobre la mesa del estudio muchísimos años, concretamente 5 o 6 años desde la idea primigenia, ¿no?, de hacer esta pieza. En un principio, realmente la ambición del documental era recoger hacer un compendio de video footage, ¿no?, que tenemos. Nosotros venimos documentando nuestro trabajo casi desde los comienzos, ¿no? Es algo pues heredado del graffiti, que es nuestra, como decías, ¿no?, es nuestra raíz, nuestra semilla está en el graffiti. Y nosotros pues teníamos muchísimo material de archivo de muchos proyectos, ¿no? Entonces, esa era una idea que nosotros teníamos hace muchos años, hacer un compendio y contarlo a través de imágenes audiovisuales. Cuando ya nos sentamos con una persona de nuestra confianza, que es el director, Dan Barreri, pues a intentar dar forma a eso, nosotros, de hecho, nuestra idea era decir, vente al estudio, le dejamos nuestros discos duros con pilas y pilas de material, ordénalo y en 2 o 3 meses seguramente pues tendremos una pieza. Después de 6 meses viendo todo ese trabajo grabado, comprendimos que no tenía mucho sentido. No tenía ningún sentido porque todavía no había ni acabado de visualizar todo. Entonces, bueno, pues eso ya nos abrió muchas puertas, ¿no? Y como un debate interno, ¿no?, de cómo hacer con esa pieza que ya habíamos arrancado, ¿no? Entonces, reflexionando sobre qué partes son las más interesantes de nuestro trabajo, vimos que
hay algo, lo sabíamos ya, ¿no? Pero que el factor humano en este tipo de procesos colaborativos, que es principalmente en los proyectos que se centra el documental, en ese factor humano hay algo muy importante y muy poderoso, más allá de la obra final, ¿no? Entonces, pues detectamos algunos de todos estos proyectos a lo largo de los años en los que había habido un clic en algunas de las personas con las que nos habíamos cruzado en ese proyecto y en ese escenario concreto. Entonces ahí surgió la idea de revisitar, de volver a aquellos lugares en los que efectivamente pues sabíamos que había pasado algo con algunas de estas personas con las que habíamos convivido durante el tiempo del proyecto y así se armó la idea de lo que es hoy el documental. Luego ya pues por el camino han pasado muchas cosas, entre ellas una pandemia, ¿no? que hizo que pues todo se demorara mucho más, pero bueno, el punto de origen fue ese, revisitar algunos de estos lugares en los que nosotros ya habíamos trabajado. Era algo bastante nuevo para nosotros porque no estamos acostumbrados a volver, ¿no? Esa sensación de volver a un lugar en el que tú has dejado tanto y que te ha aportado tanto también, pues es nueva y muy emocionante. Entonces, a la hora de enfocar pues donde queríamos volver, pues bueno, aparecieron una serie de lugares fetiche para nosotros, ¿no? Que han ido marcando de alguna manera nuestra trayectoria, y entre todos estos lugares pues sí se encuentra el proyecto que pudimos grabar a tiempo real en Pepillo Salcedo en Montecristi. Este proyecto, me corrigen, creo que fue 2019. Creo que tú dijiste 2019 ahí, sí. Para que, ¿verdad?, la audiencia se quede bien edificada. 2019. Fue en 2019. Entonces, ¿por qué específicamente Cardumen de Loros, que fue como se llamó este proyecto, merecía ser visibilizado en ese documental? Nosotros no sabíamos si merecía o no serlo, pero sí intuíamos que iba a ser un proyecto muy especial, porque ya en la configuración íbamos a abordar un territorio totalmente nuevo para nosotros, que era el de pintar las yolas. Nosotros jamás nos hubiéramos imaginado pintando unas barcas. Entonces ya el proyecto en sí partía de un lugar extraordinario. La comunidad que sí habíamos tenido la suerte de visitar en una prospección previa nos resultaba un lugar muy interesante. Es un pequeño pueblito bastante remoto, muy virgen. Entonces como que tenía unos elementos que a priori nos parecieron que pudieran ser interesantes, pero sin saberlo. Nos lanzamos a la piscina y involucramos en esta vivencia al equipo de rodaje, siendo un proyecto que si no hubiera resultado como resultó, pues se hubiera descartado, como pasó con otros que también nos llevamos al equipo de rodaje y que no entraron, ¿no? La singularidad del proyecto, la singularidad de la experiencia, habernos cruzado con los vecinos que nos cruzamos, especialmente con Rafaela, una vecina de Pepillo Salcedo, que es como nuestra mamá, pues hicieron que tuviera sentido incluir esta nueva línea temporal dentro del documental. Sí, precisamente con Rafaela, ¿no? Por la intervención que tuvimos en el Cineforum después de la proyección especial, vimos cómo esa historia de vida, o sea, cómo el proyecto marcó, dio esa magia especial y hizo que se iluminara la vida de una persona, que es lo que ha pasado por lo que podemos ver en todas esas otras experiencias. La verdad que es algo muy mágico, Elia. O sea, no sé, admiro muchísimo más su trabajo y se los decía antes de empezar, por el trasfondo social y humano que los proyectos de ustedes tienen. Sí, y en el caso de Pepillo Salcedo en particular, a mí me parece que al final se consiguió que fuera un proyecto muy, muy personalizado. O sea, estamos hablando de un desafío que ustedes tuvieron, que fue cambiar el lienzo que suele ser, exacto, claro. El soporte que suele ser el lugar donde ustedes pintan. O sea, si es un mural, si es algo más de formato vertical, a pasar a algo estático, ¿verdad? Con otra tecnología. A pasar a algo muy diferente que tiene movimiento, que tiene una vida, que sirve de soporte a un medio de vida de una comunidad. Y ver eso para mí fue muy significativo, como la comunidad también volvió este proyecto como muy de cada uno de los pescadores, a nivel de que se apropiaron incluso del diseño y lo que cada uno quería, mientras fueron cogiendo confianza en el proceso, luego de la primera, segunda, tercera barca.
y ver cómo cada uno iba entonces pidiendo, mira, quiero que le pongas esta forma o estos colores. De eso también me gustaría que conversaran un poquito. ¿Cuáles eran los objetivos de proyecto y por qué estos colores, estas formas, este diseño? O sea, ¿a qué se debe? ¿Qué estaban trabajando a través del proyecto y a qué, o sea, cuál era el mensaje que se quería llevar a través de la pintura que se hizo en estas yolas? El proyecto realmente nace también cuando tú nos lanzas este guante, ¿no?, que nosotros recogemos. Era interesante también que en este caso había un doble objetivo, porque la parte conceptual del proyecto era la sensibilización en contra de la pesca ilegal de algunas especies, como es por ejemplo el pez loro, el cotorro, pero efectivamente al tratarse de un soporte que lo que es el medio de vida de estos pescadores, también tenía el objetivo de mejorar ese medio de vida, ¿no? Hacer una aportación que haga que sus embarcaciones pues estuvieran más óptimas para desarrollar este trabajo. Entonces no solo era la capa de pintura final, la capa de, vamos a decir, de embellecimiento de la yola, sino que hasta llegar ahí pues hubo un proceso de, primero muchas de ellas, matricularlas, porque estaban dentro de la ilegalidad. Entonces para que formaran parte del proyecto el primer requisito era que estuvieran matriculadas. Y luego ya empezaba un proceso de limpieza de los ostiones de las barcas, reparación de algunas partes que estaban dañadas con la fibra de vidrio, preparar toda la base para que quedaran uniformes, y luego ya la última capa era la pintura. Entonces, cuando ya llegaban a la parte de la pintura, ya las embarcaciones habían recibido una mejora. Claro, un tratamiento. Claro, entonces esa parte para nosotros era importante porque efectivamente nunca habíamos trabajado sobre una herramienta, ¿no? Y en ese aspecto pues era interesante todo este proceso previo. Además de estos dos temas, ¿no?, que incluso funcionales, que sería la mejora de la embarcación, la matriculación, la visibilidad de esta comunidad, el arte al final siempre tiene un fin último, que es el de inspirar a las personas, ¿no? Y en este caso creo que funcionó correctamente, ¿no? Digamos que cumplió también su función artística, ¿no? Con lo emocionante que es ver ese manglar bellísimo de Manzanillo con esas yolas, esa obra que se configura, se desconfigura, se mueve, se refleja, a veces es de una manera, solo es una única yola que ha salido, es un banco de peces. Entonces digamos que la capacidad inspiradora, ¿no?, evocadora que tiene esta pieza en concreto fue espectacular. Claro, y ustedes lo decían, era como todo un desfile de carnaval. Un parade de primavera, en fin, hermosísimo ver cuando se tiraron pues al mar, ¿no?, todas esas yolas. Sí, eso fue tremendo. Con una expectativa que teníamos al principio de entre 16, o sea, 12, 14, 16 yolas. Y que ya nos parecían un montón. Exacto, que ya era como bueno, pero siendo conservador, realmente eso es en el mejor caso que vamos a conseguir esa cantidad de yolas, y al final terminamos con 52 yolas. Eso es fruto del empoderamiento de la comunidad. Sí, ¿no? del contagio también. Porque la primera yola, nosotros hubo un momento como dramático, que es sacar esa primera yola del agua y ver que entre todas las personas que estábamos allí prácticamente no podíamos, ¿no? Entonces ya, o sea, algo tan básico como era sacar las yolas, vararlas, darles la vuelta, eso ya se volvía una acción titánica. Ahí empezamos a pensar, hostia, igual hemos ido demasiado lejos con este tema, ¿no? Luego el propio proceso a nivel técnico, que era lo que contaba Pablo, la limpieza del fondo, ¿no? Las reparaciones, el tiempo de curado de la fibra de vidrio, y luego además nuevas pinturas, el antifouling para que no se volvieran a adherir pues moluscos o algas, la propia pintura o sea, era todo como cosas tan nuevas que cada fase que íbamos pasando, especialmente en las primeras, pues era lenta. Claro, hasta que uno va cogiendo, y también hasta que íbamos ganando confianza de los vecinos, que nadie quiere ser el primero.
¿no? Exacto. Sí, siempre hay un valiente, hay un héroe en este tipo de conejillo proyectos. de Indias. Hay un conejillo de Indias que es un héroe luego, porque es el que se atrevió, es el picayelos, es el que abre y el que ahora hay 52 yolas, pero hubo un momento que había una y ese hombre fue un valiente. Y es verdad que también había un punto de solidaridad, primero hacia nosotros, ¿no? Y luego hacia el propio proyecto, porque ya no era que cada pescador se ocupaba de su yola, porque efectivamente era imposible. Al final era como un equipo de gente que estaba al servicio del proyecto, sin importar si su yola estaba pintada ya o si se iba a pintar o no, porque yo recuerdo que ahí seguían viniendo los pescadores, que su yola había sido pintada, había sido devuelta a la parte de esterobalsa, que es donde estaban varadas, donde estaban ancladas estas yolas, y seguían viniendo, seguían ayudando, seguían con las palas rascando las bases, porque ya se había creado un equipo de trabajo, ¿no? Claro, y eso era muy bonito. Participaron pescadores, pero se integró todo el mundo de la la comunidad, comunidad, mujeres. Claro, niños, Rafaela no es pescadora. Exacto. De hecho ella le tenía un miedo atroz al mar, porque su padre era pescador y ella nos contaba, ¿no?, que cada vez que salía su padre a pescar ella lloraba. Entonces tenía ese trauma con el mar y ella no es pescadora y De hecho, no sabe nadar. y no sabe nadar. Wow. Pero ella venía al proyecto todos los días y se vinculó, claro, se hizo parte de un proyecto que a ella realmente no le afectaba vitalmente para nada a nivel práctico. Y se involucró a tal punto que terminó siendo la protagonista de la historia de Pepillo Salcedo en el documental, sin ser pescadora, sin tener una yola, en un proyecto que, bueno, para poner en contexto, yo como especialista en turismo de la iniciativa que les trajo como proyecto, nuestro objetivo era ya directamente sensibilizar a los pescadores y sí conseguir una especie de dinámica o de mística de trabajo en equipo que impulsara a este grupo un poco más a asumir compromisos de conservación del manglar, de conservación de la especie de pez loro. Sin embargo, la cosa fue mucho más allá. O sea, al final los niños luego del colegio se pasaban la tarde viendo cómo pintaban. Los pescadores de otras comunidades empezaron a acercarse. Sí, la comunidad querían también que le pintaran la suya. La comunidad de madres. Entonces, al final se volvió un proyecto de todo Pepillo Salcedo. Comunitario, sí. Sí, fue totalmente comunitario. Y eso en ese sentido sobrepasó nuestras expectativas. Y bueno, yo creo que ustedes ya lo saben por la experiencia que tienen en otros países similares, el tipo de bola de nieve que a veces genera de cambios positivos o al menos en los pensamientos de las personas. Pero incluso en Pepillo Salcedo, gracias a este proyecto, hemos podido empezar a hablar no solo del tema de conservación del pez loro, sino de otros temas más complejos como que ellos se interesen en adquirir capacidades para poder ser luego custodios o partícipes del comanejo de las áreas protegidas que son las que alojan los manglares que son tan importantes en Montecristi. O sea, se genera un sentido de pertenencia y de apropiamiento de su entorno que les empodera muchísimo más que una capacitación clásica o sensibilización clásica. Hay otro tema ahí que es, por supuesto, ese empoderamiento, ese orgullo, ¿no?, que este tipo de proyectos remueve, ¿no?, dentro de las personas, y luego además que generan confianza, ¿no? Digamos que en las comunidades, en los lugares más periféricos, existe siempre una desconfianza en la administración, en las subvenciones, en el gobierno, porque se sienten abandonados, ¿no? Lo que tienen proyectos de esta índole, en este caso por los que hacemos nosotros con pintura, que es un material tan escandaloso, tan rápido, tan fácil, tan divertido, ¿no?, de aplicar, y en un minuto has generado un cambio, ¿no? Procesos que en otros ámbitos urbanísticos, de planeamiento o incluso de capacitación son muchísimo más lentos. Nosotros en 3 semanas pusimos patas arriba a Pepillo Salcedo y hicimos lo que les dijimos que íbamos a hacer, que era pintar unas yolas, que acabaron siendo todas, ¿no? Esa comunidad, además de sentirse orgullosa por sus nuevas yolas, de sentirse mucho más cohesionada por esas relaciones que se tienden entre ellos mientras lo están haciendo, es una comunidad que ya está preparada para recibir
con confianza otro tipo de programas, digamos, más importantes, ¿no? Como estos de la capacitación. Si no, la comunidad siempre tiene este tinte un poco hermético, incluso picudo, ¿no? Como de repeler las iniciativas que vienen de fuera por esta desconfianza. Y nosotros la desbloqueamos. Es justamente ahí está la maravilla y la trascendencia de este proyecto y del arte, la capacidad transformadora del arte. Ya está circulando Arquitecto 122. Búscala en nuestros puntos de venta. Visita nuestra web o escríbenos al 809-732-7674. El viaje circular de Boa Mistura parte de la periferia de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y recorre continentes transformando seres humanos. Así, las historias de las personas que vincula el documental son distintas y cambiantes, una riqueza que caracteriza su trabajo. Para ir ahora a conocer un poco más sobre la experiencia de Boa Mistura alrededor del mundo, que la ha tenido en más de 60 países, y bueno, creo que ni ustedes mismos quizás saben cuántas obras en estos países han trabajado. No solamente tienen obras en Montecristi y en Samaná, también en la República Dominicana han tenido experiencia en Higüey, un muy bonito proyecto en Sabana Way, y específicamente también en la ciudad de Santo Domingo. Me gustaría saber un poco cómo es el proceso para elegir los lugares y cómo van conociendo estas zonas donde tienen que al final proponer alguna intervención de parte de ustedes. Pues solemos decir como que los lugares nos encuentran a nosotros. Ahora mismo estamos acá en la capital, en Santo Domingo, realizando una prospección para un futuro proyecto que ojalá se dé en primavera próxima, con motivo de FIACI, una Feria Internacional de Arte. Y tenemos esa libertad de poder escoger el ámbito de actuación, ¿no? No sabemos lo que buscamos en realidad y venimos con esa apertura mental, ¿no? Igual que no sabíamos en Pepillo, igual que no lo sabíamos en Higüey, por ejemplo. Son los lugares que, por lo que sea, te hacen un clic y miras en este caso a Pablo y ves que él lo ha sentido también, ¿no? Y a partir de ahí tiramos de un hilo. Entonces nosotros vamos como escarbando en los territorios hasta encontrar algo que no sabemos qué es, que nos da el clic. Sí, esto al final viene derivado de mucho error, de mucha prueba y error y de la circunstancia de que el arte urbano está anclado a un sitio. Entonces, no hemos comprobado que no tiene mucho sentido planificar desde Madrid y hacer un proyecto que no va a estar en Madrid, va a estar muy lejos de Madrid en muchos casos y ni siquiera va a estar anclado a nosotros porque somos un vehículo en el que transformamos ese espacio, pero nosotros nos vamos de ahí. En más o menos tiempo nosotros acabamos saliendo también del territorio y lo que queda es ese proyecto, ¿no? Entonces, al final sentimos que lo que hacemos a donde tiene que responder y donde tiene que tener sentido es en ese lugar, ¿no? Entonces, intentamos ir con la mayor apertura posible y la menor información o la menor cantidad de estímulos previos a los lugares, ¿no? Porque nos gusta precisamente eso, que sea el lugar el que nos dice. O sea, no ir prejuiciado al No, sitio. claro, si no iríamos como con ideas preconcebidas. Y como dice Pablo, las veces que lo hemos hecho así no ha funcionado y hemos tenido que sobre la marcha replantear, ¿no? Pero sí, son momentos clave en la estancia en un lugar en la que hay algo que es lo que te llama la atención y ese algo, pues, en Pepillo Salcedo fueron las barcas. Fue esa visión del manglar con las barcas. Y obviamente nosotros no llegamos a la República Dominicana pensando vamos a buscar barcas, nosotros... Y ni siquiera pensando en Pepillo Salcedo. No, claro. Se hizo un scouting en Montecristi. Un territorio sí, grande, claro. Sí. Y de hecho, puestos a pensar algo a priori, hubiéramos pensado que íbamos a buscar paredes. Claro. Pero no fue así. Fueron esas barcas las que nos hicieron clic y empezamos a formular el proyecto a partir de ellas porque entendíamos que era el lugar apropiado. Y ya cuando trabajan en enclaves urbanos, en entornos muy disímiles, desde ciudades formales hasta territorios totalmente informales y marginados,
¿qué temas encuentran? ¿Hay temas recurrentes? ¿Hay factor común denominador que se escapa a la obra de arte? O sea, como han tenido la oportunidad de trabajar en tantos lugares, con tantas culturas diferentes, ¿no? 60 países, estamos hablando desde Asia, África, Europa, Latinoamérica. ¿Qué puntos en común pueden encontrar en estos lugares, en estos contextos? A nivel inspiración, a veces coinciden, pero es circunstancial. O sea, no, cuando coinciden es por pura coincidencia, puro azar. Cada lugar al final respira de una manera y ni siquiera nuestro foco está puesto siempre en lo mismo. No vamos a los países buscando en el folk o en la tradición o en la poesía. O sea, cada sitio, la manera que tiene de hablarte es desde un lugar, y a veces incluso es una percepción propia, como fue en Brasil cuando estuvimos en la favela viviendo en 2012. Realmente el proyecto es una traducción de una sensación nuestra hacia esa comunidad. Eran 5 palabras, 5 conceptos que para nosotros resumían cómo nos había hecho sentir una comunidad que nos acogió, incluso nos alojó. Vivimos con una familia ahí en la favela durante varias semanas. Hay otras veces que es la propia identidad vernácula del sitio. En México, muchas veces que hemos trabajado, al final son estos pueblos originarios, ¿no? y el trabajo muchas veces de identidad tan fuerte que tienen, pues a través de la artesanía, que nos ha inspirado. Otras veces es una poesía, como fue en el caso de Las Terrenas, ¿no? Que fue un poema local, ¿no? que fue el que nos reventó la cabeza, ¿no? Y dijimos, esto resume perfectamente lo que queremos contar. No hay un denominador común, nunca sabes qué va a ser. Excelente. Y bueno, igualmente también la reacción, o vamos a decir, más que reacción, la acogida de las personas, que también hablábamos antes del podcast, el tema de cómo cada comunidad, con sus tradiciones y sus, vamos a decir, su comportamiento, ¿no?, acoge el proyecto. Entiendo que hay reacciones diferentes en cada una, pero lo que sí siento es que hay ese factor común de lo que mueve los sentimientos, los valores de solidaridad, de acogida, de inspiración, de deseo de crecimiento del colectivo. Mira, hay un momento clave en la inserción en un territorio, en una comunidad, que es cuando alguno de los vecinos o vecinas te invita a comer. Ese es el día, el momento en el que tú empiezas a entender que ya estás dentro. Aquí seguro lo invitaron a comer rapidísimo. Es que aquí, claro, ya vivimos dentro. Aquí el proceso de inserción... Pero ese momento ya tan tú dices, especial aquí estoy. en el que tú, que vienes de fuera, de lejos, que vienes a intervenir en su espacio público, en el momento en el que te abren la intimidad de su casa, de su cocina, ese momento es clave, porque además ese vecino o esa vecina está en contacto con el resto, con muchos otros que digamos ya te abrazan en su círculo, ¿no? Y a partir de ahí todo va siendo mucho más fácil. Entonces, los primeros días dentro de un territorio siempre son más ásperos porque claro, pues no dejamos de ser marcianos, que venimos de otro lugar, a veces muy, muy, muy lejano, y vamos como superando esa especie de capas de confianza a través de conversaciones, de dejarnos ver. En México nosotros somos malísimos jugando al baloncesto, pero vimos que no nos pegaban bola cuando tocábamos a las puertas. Los vecinos nos miraban y nos cerraban la puerta y sin embargo descubrimos que había unas canchas de baloncesto que estaban sistemáticamente ocupadas. Pues compramos un balón de baloncesto en una tiendita y nos fuimos a fallar canastas. Eso provocó que empezáramos a hacer partidos contra los locales que querían machacarnos, como así fue. Claro. Pero todo esto empezó ya a provocar que ya generábamos cierta curiosidad, ¿no? Estos españoles que están aquí viviendo además en el territorio, en el barrio, y bueno, pues ese denominador común, ¿no?, que es cuando la comunidad se abre, independientemente del lugar del mundo en el que sea, y obviamente siendo sensible a sus contextos propios, ¿no? El contexto musulmán y la manera que tiene de entender el espacio público, los roles que tienen el hombre y la mujer dependiendo de las culturas, pero entendiendo todo esto en el momento en el que tú estás tomando un couscous o un pollo frito o ese día tú ya estás dentro de esa comunidad y todo se torna más fácil.
Yo quiero, en ese sentido, rescatar ese aspecto que en la conversación nos está pareciendo un poco lineal ahora, como tengo una idea, la socializo en la comunidad y luego la ejecuto y creo un efecto. Pero también ha habido obras de ustedes igual de interesantes que a mí me parece que siguen un discurso quizás distinto, que es, tengo una idea, el medio para expresarla o ejecutarla es la ciudad y con ese medio llego a la gente. Entonces, un ejemplo de eso para mí es un proyecto que me gusta muchísimo de ustedes, lo conozco bien, pero quiero que lo compartan, que es el proyecto de Quiero comerte a versos, donde yo siento que esa fue el discurso, o sea, la filosofía de ejecución. O sea, vieron algo muy potente que se haría directamente en la ciudad, con un proceso muy distinto a socialización, entonces ahí quiero que lo compartan y luego entonces esa ejecución pues causó un efecto en la comunidad urbana bastante potente. En nuestra nada académica forma de proceder hay muchísimas formas, ¿no? Muchas maneras. Y hay proyectos que son socializados, comunitarios, que ya parten con una serie de capas, ¿no? En los que obviamente este diálogo es muy importante, y hay otros que son más íntimos, más directos también. En los que nosotros ya nos tomamos la justicia por nuestra mano de no hablar con nadie y simplemente expresar cosas que necesitamos, ¿no? Decirle a la ciudad. En este caso nosotros detectamos que en el día a día urbano hay una pausa que es sistemática y que es muy importante, que es cuando el semáforo está en rojo. Ahí hay un momento en el que el peatón, el ciudadano, se tiene que detener y ahí podrían pasar otro tipo de cosas que no son las que pasan, ¿no? Y por eso decidimos escribir unos versos de unos grandes amigos y amigas que nos regalaron en ese tramo del paso de cebra, ¿no? Para que mientras tú estés esperando que el señorito se ponga en verde y puedas cruzar, pues de pronto puedas leer viven por encima de nuestras pasividades, o te comería versos, o mi más sentido bésame, o no sé, muchas otras que fuimos poniendo, ¿no? Y ese momento se vuelve mágico en tu momento urbano, ¿no? Y lo hicimos ilegalmente, claro, entonces no lo podíamos socializar, porque el Ayuntamiento de Madrid no nos daba permiso para hacerlo. Claro, pero su origen de graffiti, como decían, le da el permiso para meterse donde no le dan permiso. Pedir perdón que pedir permiso. Ese es el permiso del no permiso. Nos tomamos esa licencia. Entonces sí, salimos por la noche a poner esos versos, pusimos apenas 20, 25. Y aquello se volvió viral. Porque lo que tiene el espacio público es que es este lugar de encuentro, también de confrontamiento, pero es el lugar común de todos, ¿no? Y es el lugar donde se desarrolla la vida urbana. Y bueno, pues hoy en día con los celulares, pues uno le tomó una foto, lo subió a redes, y otro lo compartió, y parecía que habíamos pintado millones de versos, porque durante unos días era algo viral. Sí, en todos lados aparecían los versos, los misteriosos versos de Madrid, porque nosotros veníamos arrastrando una multa de 6.000 euros con el Ayuntamiento de Madrid. Wow. Y no podíamos decir que lo habíamos ejecutado nosotros, ese proyecto, igual que tampoco podíamos poner el nombre del autor o autora de esos versos, porque de alguna manera la estábamos involucrando en un acto ilegal. Entonces eran totalmente mudos y eso generó quizás hasta más expectación, a pesar de que mucha gente, por el tipo de proyecto que era, sabía que era nuestro. Todos los días sonaba nuestro teléfono en el taller en Madrid, periodistas de toda España preguntando, ¿nos gustaría que nos hablaran del proyecto que han hecho en Madrid? Claro, nosotros no podíamos admitir eso, decíamos, no sabemos de qué nos estáis hablando, conocemos el proyecto, lo hemos visto como ciudadanos en la ciudad paseando, y como expertos en arte urbano os podemos decir que es un gran proyecto, es un proyecto muy bueno, es lo que necesita la ciudad de Madrid, pero no podíamos firmar aquello, ¿no? Sí, pero no. Sí, pero no. Se sabía, pero de nuestra propia boca no podía salir, que lo habíamos hecho nosotros. Ese proyecto que nace ilegalmente en el otoño del 2014, 4 años después se convierte en una política pública de la nueva alcaldía que recupera esa idea de resignificar el paisaje de la ciudad a través de la poesía, y nos encargan formular un proyecto muy similar
en el que abrimos una convocatoria pública a vecinos y vecinas de la ciudad. 26.000 propuestas nos fueron llegadas para 1.000 versos, entre los que estaban Joaquín Sabina, sí, pues nuestro amigo Leiva, Almudena Grandes, Benjamín Prado. Sí, de lujo. Sí, fue una... Estoy pensando que realmente ese proyecto tuvo la dinámica de las historias que contamos en el documental, porque hubo una persona que fue esta señora que se cruzó con un paso de cebra muy cerquita de una tienda que ella tenía en el barrio Malasaña, a la que le inspiró, le pareció algo bellísimo. Esta señora, 4 años después, fue alcaldesa, Manuela Carmena. Y a ella el proyecto le inspiró y fue ella la que nos propuso: yo quiero que Madrid sea la capital mundial de la poesía. ¿Cómo podemos hacerlo? Sé que esos versos eran vuestros, aunque vosotros decís que no, yo lo sé. Y realmente fue gracias a ese acto y a esa persona el verso le transformó de alguna manera, ¿no? Entonces es verdad que es un ejemplo, ¿no? De cómo un cambio muy pequeño, porque realmente era un proyecto muy discreto. Low cost, discreto, rápido, ágil. Un testimonio hermosísimo. Y de pronto a ella le inspiró a apoyarlo como política pública. Bueno, eso también yo creo que habla de una dinámica bastante potente de equipo. Entonces ahí voy a pasar a la curiosidad de saber cómo funcionan ustedes como colectivo. O sea, desde moverse de viajar a tantos lugares en el mundo, a hacer algunos proyectos furtivos. O sea, creo que eso requiere una dinámica bastante especial. O sea, ¿cómo trabajan ustedes como colectivo? ¿Cómo llevan toda esta vida tan cargada y que se ve bastante potente entre todos ustedes? Nosotros trabajamos desde la más absoluta imperfección. De la imperfección personal y desde la imperfección colectiva, ¿no? No, lo único que nos tenemos pues muy calados unos a otros, somos hermanos, ¿no? Somos amigos de toda la vida, desde los 14 años. Hemos compartido tanto que nos conocemos y hemos generado un espacio de honestidad, de transparencia, de respeto, de admiración de los unos por los otros. Y trabajar en equipo al final significa pues ser muy honesto y tú dar un paso al frente con tus capacidades o con tus aptitudes. Incluso si no las ves tú, que alguien del equipo diga no, tú deberías hacer esto, ¿no? Y también significa dar un paso atrás en ego y ser muy consciente también de tus limitaciones, ¿no? Y al final vamos balanceando de alguna manera un equilibrio muy imperfecto, pues los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno, y al final están más disimulados porque somos varios, ¿no? Y funciona, porque no todos los grupos musicales llegan a 20 años juntos. O sea que funciona. Está funcionando, así que sigan así. Va bien, sigan así. A mí me gustaría saber cuál ha sido si hay el mayor desafío que ustedes hayan podido enfrentar. ¿Los han echado de algún sitio? O sea, me imagino que todo no siempre ha marchado como ustedes quieren. No. O también como se ve en el documental, ¿verdad? Sí, sí, a ver, el propio documental tiene también historias que reflexionan hacia el otro lado, ¿no? Como puede ser la historia de Yamilet, como el cambio que le supone a ella profesional a raíz de pintar con nosotros, pues desemboca en un terrible accidente que la mantiene en una silla de ruedas de por vida, ¿no? Entonces, realmente yo creo que el mayor desafío creo que es conseguir vivir 20 años después todavía de algo que, bueno, hoy en día está más establecido, existen más apoyos, más reconocimiento a nuestro campo, pero hace 20 años, o sea, eso era una locura, no había una memoria, había muy poquita gente, muy poquitas generaciones de artistas urbanos, que en aquel momento todavía era graffiti, que pudieran ganarse la vida con ese trabajo. Y pues ha sido y sigue siendo como un camino en la selva, y vamos con un machete. Claro, abriendo... y se asociaba también como a la delincuencia urbana y juvenil. 100%. O sea, eso fue todo un reto empezar. Sí, fue un reto empezar. Ese debe haber sido entonces el mayor desafío. Y es un reto continuar. O sea, cada día al final es complejo. Y luego es verdad que hay muchos proyectos que parten desde el error y que incluyen el error. Y al final los abrazamos porque suponen un aprendizaje, pero esto que hablábamos antes de tener en cuenta los lugares, crear y concebir el proyecto desde la comunidad, con la comunidad,
esto es un camino que hemos aprendido a hacer de fallar pues hemos tenido que llegar a borrar 6 edificios en Ciudad de México, porque estábamos empeñados en que el proyecto que traíamos era impecable, que era el proyecto perfecto para esa comunidad. Y no lo entendieron y no lo abrazaron. Y nosotros, convencidos de ello, dijimos, lo van a entender, vamos a pintarlo y cuando esté pintado ustedes van a ver que eso es increíble. Y cada día era más duro el día a día en la comunidad, porque ya incluso nos veían comprando en la tiendita y ya nos llegaban a insultar, pero o sea, ya estaba el tema tenso, ¿no? Y ya teníamos la obra casi terminada como para que ya lo hubieran abrazado. Y hubo que replantearlo todo, ¿no? Completamente. Levantar la mano, decir, vamos a juntarnos, por favor, otra vez, vamos a conversar qué está pasando porque algo no está yendo bien. No está funcionando. ¿Qué pasa? Que no lo entendemos, no nos gusta. No se preocupen, mañana nos subimos a la grúa, pero en vez de para seguir pintando, para borrarlo, y empezamos el proceso de cero. Y así fue, y el nuevo proyecto que hicimos, pues ya sí fue abrazado por la comunidad, ¿no? Claro, o sea, tener esa flexibilidad para entender cuando eso no pasa. Bueno, ya casi para ir finalizando la conversación, yo no quisiera, pero ¿cómo esperan que evolucione Boa Mistura? ¿Algún proyecto futuro que puedan compartirnos? No nos gusta vender pieles de oso que no hemos cazado todavía y es verdad que nos gusta trabajar un poco desde el hermetismo. Sí que pues esperamos y deseamos que el futuro casi más inmediato de Boa Mistura nos traiga de nuevo a República Dominicana en marzo. Mientras tanto, entonces sigamos al colectivo a través de los medios sociales, @Boa Mistura en Instagram, ¿verdad que sí? Ahí vamos contando cosas. Y ahí vamos a ir enterando. Y sí quisiera como que algún consejo, no son buenos los consejos, pero sí alguna palabra, ¿no?, de aliento, de motivación para los artistas que están empezando su camino en este mundo del arte urbano, el arte público. Pues que no lo dejen. Sí, trabajo. ¿No? La constancia, el trabajo, las horas dedicadas, el cariño, el amor por lo que uno hace. Eso es lo básico. Y aún así, a veces no es suficiente, pero no podemos tirar la toalla, sobre todo porque es una forma de entender nuestro estar en el mundo. Entonces, no podemos renunciar a eso. Es esencial entender cómo nos relacionamos con nuestro medio, con nuestros congéneres, dentro de una comunidad que formamos parte de ella, y eso no son impulsos que nacen desde algún lugar por ahí dentro que no se pueden reprimir. Entonces, constancia sería la única. Por mi parte, Elia, no sé si quieres agregar algo, pero bueno, yo me quedo con la idea y sé que el público seguro que también, de que el arte sí puede ser un agente de cambio, que como en el caso de Pepillo Salcedo y de todos los otros de los que hemos hablado y que se exhiben, ¿no?, en sus plataformas, el alcance que tiene para incorporar criterios, valores, para sensibilizar. Y por mi parte, darle muchísimas gracias por esa mirada esperanzadora, por esa visión comprometida que tienen ustedes hacia las comunidades, o sea, hacia la humanidad en general. Y bienvenidos a República Dominicana cuantas veces quieran, y yo espero que todos esos planes para el próximo año se concreten. Ojalá esperemos. Y yo simplemente, Carmen, agradecer la invitación, ¿verdad?, desde Arquitecto, y creo que bueno, que este espacio que hemos compartido para conocer un poquito más el trabajo de los Boa Mistura es simplemente un reflejo más de la capacidad de trabajo que tienen, de la pasión que le ponen a sus proyectos y mucho de lo que decía Javi ahora en estos últimos minutos, del persistir, de ser constantes, de seguir trabajando. Y yo creo que eso es lo que más las oportunidades que les ha puesto la vida a ellos, como ese punto que ustedes mencionan en el documental del 2011 cuando estuvieron en Sudáfrica, pero la constancia y el trabajo que han hecho es lo que les ha llevado a aprovechar esas oportunidades, ¿verdad? Y a poder llevar, me parece a mí, las cosas que han ido aprendiendo de manera exponencial a cada uno de los proyectos que la vida les va poniendo por delante. Y en ese sentido, yo me siento también muy, muy bien de ser parte, de ser una pieza que haya podido posibilitar un trabajo tan bonito como el que hicieron en Pepillo Salcedo en el 2019 y en Las Terrenas también. Gracias, Elia,
También a ti por traernos estos buenos amigos. Gracias a todo nuestro equipo de producción, en especial a Manuel Gustavo Mayén, quien es autor de nuestro Soundbite, y a todos ustedes, amigos y amigas, por escuchar Arquitecto. Les invitamos a que visiten nuestro site, nuestra página web, arquitecto.com, y que se unan a nuestra comunidad en las redes sociales, Arquitecto RD. Y si les gustó, pues suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like, compartan y nos vemos en la próxima ocasión. 38 años de Arquitecto tiene beneficios. Documentar la obra artística monumental que Carlos Cruz Diez, reconocido internacionalmente como uno de los grandes artistas del arte óptico, realizó en los silos de Molinos Dominicanos, en la margen oriental del río Sama. Los cilindros cromointerferentes, denominados así por el maestro, transformaron aquellos cilindros anónimos en una vibrante obra de arte público. Esta pieza fue donada por Cruz Diez, sobrino nieto de Juan Pablo Duarte, al pueblo dominicano. Sin embargo, con la venta de los molinos a un grupo privado, se eliminó esta invaluable obra de arte público. Visita nuestro sitio web arquitecto.com, únete a nuestra comunidad en las redes sociales Arquitecto RD, suscríbete al canal de YouTube, danos un me gusta o déjanos un comentario.